Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la última charla mensual del 2022. Hoy vamos a hablar de la endometriosis, un tema del que ya hemos hablado antes y me toca a nivel personal, pero hoy vamos a hablar de cómo tratarla a través de la psiconeuroinmunología, una disciplina que probablemente sea bastante desconocida para muchos y muchas de ustedes, lo era para mí también hasta hace relativamente poco. Pero la verdad que a raíz de descubrirla he descubierto muchísimas cosas y una perspectiva muy diferente de entender la salud, de cómo tratar enfermedades, lesiones, etcétera. Así que creo que lo que vamos a hablar hoy les va a resultar muy interesante. Creo que van a aprender mucho también. El experto además que traigo es un experto que yo admiro mucho, de hecho ya lo he entrevistado antes, la última vez estuvimos hablando sobre las migrañas y los dolores de cabeza y ese experto es Pere Sabaté, él es psiconeuroinmunólogo, fisioterapeuta y osteópata, o sea, lo tiene todo al completo y pues está especializado en el aparato digestivo, las hormonas sexuales, sistema endocrino, etcétera, cosas y temas en los que vamos a tocar hoy, de hecho. Así que vamos a ir dando un poquito sobre todo lo que nos tiene por enseñar. A ver si se va conectando. Aquí está. Hola, Pere. Hola, Hola. Guillermo. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ya de empujón final de año, ya a tope de trabajo, pero muy bien. Y la verdad que súper contenta de que justamente hayamos cumplido con la promesa de que te traía otra vez aquí por Sí, segunda vez y que era para hablar de la endometriosis. Así que me alegro de haberlo cumplido este año. qué bien. Gracias por invitarme. Eso lo comentamos en el último directo que hicimos sobre la migraña. Y dijimos, ya, tenemos que hacer uno de endometriosis y aquí hemos tardado un poco, pero aquí estamos. Sí, bueno, es difícil organizar agendas a veces, sobre todo porque muchas de mis charlas están organizadas con meses de antelación, pero bueno, lo conseguimos al final, antes de la Navidad, ahí estrujarlo, así que muchas gracias por dedicar también un poquito de tu tiempo, que seguro que tú también estás a tope, así que gracias por estar aquí también. Gracias a Ya te introduje, por cierto, no sé si lo estuviste escuchando, pero bueno, cuéntanos tú un poquito más de ti, de lo que tú haces, en qué trabajas y demás, para las personas que no te conozcan mucho. Perfecto. Pues yo soy psiconeuroinmunólogo, también soy fisioterapeuta y osteópata, pero me dedico a la psiconeuroinmunología. De hecho, trabajo en una clínica, que es la clínica Regenera, donde ahí es donde estoy como terapeuta. Además, también estoy como profesor en un ámbito de un máster de fertilidad. Ujú. Y yo lo que hago es paso visitas con pacientes, donde trabajo a través de la psiconeuroinmunología, que la psiconeuroinmunología es el estudio de la salud a través de estudios científicos, de cómo los diferentes sistemas del organismo se interrelacionan entre sí, es decir, de cómo el aparato digestivo está relacionado con el sistema inmunitario o con el sistema nervioso central o con el aparato locomotor o con el sistema endocrino, ¿no? Igual Ujú. hablaremos hoy con las hormonas sexuales femeninas y no solamente cómo se debe interrelacionar entre sí, sino que también lo que busca es entender la vida del paciente y hacer una historia de vida para saber por qué han aparecido los síntomas y a partir de aquí qué es lo que podemos proponer para solucionar esos problemas, ¿no? No hacer un diagnóstico por foto, sino entender la vida de la persona y entender cómo el organismo está funcionando para poder ir a la raíz del problema. Ujú. O sea que es bastante complejo, que yo te lo conté en su momento cuando te descubrí, a mí me explotó la cabeza porque la psiconeuroinmunología era algo que yo desconocía por completo y cuando lo conocí dije, wow, o sea, una disciplina que mira todos los sistemas dentro del organismo y cómo están interrelacionados y unidos y cómo trabajan en conjunto y demás. Y la verdad que me parece fascinante porque en el Pilates pues hacemos un poco lo mismo, pero desde otro punto de vista. Entendemos todo el cuerpo como una unidad y no solamente que hay huesos, músculos, fascia y demás, que todo va como por separado, sino que todo trabaja en unión y cómo uno afecta al otro, etcétera. O sea que es súper interesante. Y bueno, por mi parte me presento para quien no me conozca también. Yo soy Vivian, instructora de Pilates y me certifiqué con Stop Pilates aquí en Londres, donde resido. Enseño pilates suelo, pilates también en las máquinas.
y también enseño movimiento facial, que es una de las últimas certificaciones que he hecho dentro del mundo del ejercicio. Y bueno, tengo mi propio estudio online, virtual, así que enseño a alumnos alrededor de todo el mundo, doy clases privadas, grupales, etcétera. Y también enseño en persona aquí en Londres, así que bueno, creo que me va a gustar mucho aprender más todavía del PNI porque de la PNI creo que vamos a extraer mucho al Pilates por lo que te decía, porque se tiene mucha relación en cómo trabajamos desde una forma más global y porque también nosotros al final tratamos a personas que tienen las mismas enfermedades, por así decirlo, las mismas lesiones, pero desde puntos de vista diferentes. Entonces, como por ejemplo la endometriosis, que es lo que vamos a hablar hoy, pues yo tengo alumnas que lo que buscan es intentar reducir su dolor, su inflamación, etcétera, a través del ejercicio, aliviarlo a través de ciertos movimientos y demás, las hormonas que liberamos también a la hora de hacer ejercicio. Entonces, trabajamos, digamos que para lo mismo, todos los profesionales dentro de la salud, pero con diferentes perspectivas y diferentes disciplinas. Así que va muy bien y muy relacionado también conocer más las personas que estamos dentro del mundo del Pilates. Así que bueno, Pere, te iba a hacer la primera pregunta para ir directa al grano. Les recuerdo a todos los que nos están siguiendo que pueden dejar comentarios, ¿vale? Que pueden preguntar. Yo te voy a ir bombardeando un poco las preguntas que me han hecho también a mí, mis seguidoras, algunas de ellas de hecho súper interesantes, pero que quien nos esté escuchando que se sienta libre de preguntar también, ¿vale? Y la primera pregunta, que yo ya la conozco, pero para que tú les expliques como experto a todos, es qué es la endometriosis, porque hay personas que seguramente aún no conocen qué es la endometriosis, y qué es la adenomiosis, que es como la enfermedad hermana. Yo siempre digo que es como la enfermedad hermana porque quien tiene endometriosis suele tener adenomiosis, no siempre, pero suele. Yo en mi caso tengo las dos, por ejemplo, para que nos expliques un poquito qué es cada una y cómo afecta al organismo. Eso es, perfecto. Pues empezamos por ahí. Ah, la endometriosis básicamente es la aparición de tejido endometrial fuera del útero, que puede ser en las trompas de falopio, en ovarios, donde le llamamos endometriomas, puede ser que que estén en el aparato digestivo, incluso en intestinos, ¿no? O puede ser que incluso en casos más graves, aunque no suele ser lo habitual, podría hasta llegar al pulmón y al cerebro. Entonces, básicamente es el útero donde tiene ese tejido endometrial acaba fuera, generando focos ectópicos fuera del endometrio. Eso sería la endometriosis. La adenomiosis es, como tú dices, hermana casi melliza, ¿no? Podríamos decir, porque al final muchas veces van a la par, y es cuando encontramos tejido endometrial en el miometrio, que el miometrio es la capa del endometrio, que sería la parte de contracción muscular, ¿no? Es donde ahí, por ejemplo, se contrae en el parto, por ejemplo, ahí aparece esa contracción. Entonces, el endometrio sería el tejido que envuelve la cavidad del útero y el miometrio sería como la capa muscular. Entonces, cuando se introduce tejido endometrial dentro del miometrio, le llamamos adenomiosis, pero que muchas veces van a la par. Y una de las cosas que encontramos tanto en una como en la otra es que aparece mucha fibrosis en el tejido. Entonces, aquí hablaremos de endometriosis o adenomiosis, pero es que muchas de las cosas que vamos a plantear también sirven para mujeres con dismenorreas, es decir, con dolor menstrual. Todo esto también nos va a servir. No solo va a ser enfocado a esto, sino que hay cosas que comparten, aunque el mecanismo de la endometriosis o la adenomiosis es más profundo y allí sí que hay algunos aspectos más específicos. Pero vamos a hablar de todo, lo digo por si hay alguien que está aquí escuchando, alguna mujer, y dice, yo no tengo endometriosis o adenomiosis, me gustaría informarme, no sé si me va a servir o no. Todo lo que pongamos va a servir también para la dismenorrea. Sí, de hecho, la última vez que tuvimos la charla de migrañas y dolores de cabeza, muchas de las cosas que decíamos se aplicaban a muchas otras cosas, como por ejemplo la endometriosis u otras enfermedades también. Y creo que eso es lo que va a suceder hoy también, que va a aplicar a cosas como puede ser tiroides u otras cosas así relacionadas. Así que creo que es bastante aplicable todo lo que me enseñaste la última vez a otras enfermedades, igual que lo va a hacer hoy. Así que creo que todo el mundo esté aquí quien sea y con las condiciones físicas o mentales que sea, creo que van a sacar algo porque
muchas de las cosas en común no solamente es lo que se usa para tratar esa enfermedad en concreto, sino nuestros hábitos, nuestra alimentación, el ejercicio y todo eso, que creo que de ahí todos podemos aprender. Así que genial, pues bueno, dejando ya eso claro, me gustaría también que nos explicaras qué es la PNI, porque como yo decía antes, yo lo descubrí hace relativamente poco. Cada vez que leo sobre ello, siento que es como, wow, estoy descubriendo cosas nuevas y me parece como súper complejo por la cantidad de disciplinas juntas que trata de cubrir. Y cuando lo expliques también me gustaría que tocaras en qué tipo de enfermedades trata la PNI, porque como es una disciplina un poco desconocida, digamos, o mucha gente todavía no sabe de qué va, yo creo que mucha gente no entiende cómo te puede ayudar, qué enfermedades puede tratar. Claro, perfecto. De hecho, sí, la psiconeuroinmunología es súper completa. A mí me tiene locamente enamorado. De hecho, me enamoró desde el minuto uno y empecé a devorar libros, artículos científicos, cursos, porque me apasionó y de hecho no lo he dejado de hacer ni tengo intención de dejarlo de hacer porque me Ujú. apasiona. Entonces, básicamente, yo descubrí la PNI a través de la fisioterapia y la osteopatía, donde veía que trataba pacientes, pero que había algún tipo de pacientes que veía que los trataba, pero que luego volvían a estar igual. O que los trataba y al cabo del tiempo volvían y que Ujú. volvían a tener problemas, o trataba y algunos mejoraban mucho y otros no mejoraban cuando prácticamente la disfunción o la patología era la misma. Y ahí es donde empecé a indagar más, ¿no? Ahí descubrí la psiconeuroinmunología, que al final va a estudiar en profundidad la fisiología del cuerpo humano, la biología molecular, para entender los mecanismos profundos de cómo está actuando el organismo, desde cómo se produce la liberación de hormonas, desde cómo actúa el sistema nervioso central, desde qué función tiene el aparato digestivo y qué es lo que realmente nos viene bien a nosotros Mm. para comer, por ejemplo, desde el ejercicio físico, desde el descanso, es decir, de todas aquellas aspectos que tienen que ver con nuestro estilo de vida, cómo influencian a nuestro organismo, pero yendo a la fisiología y a la biología molecular, ¿no? Donde es lo que comentábamos al principio, donde estos sistemas se interrelacionan entre sí, del aparato digestivo, sistema inmunitario, sistema endocrino, sistema nervioso central con todo lo que conlleva las emociones, la gestión del estrés, Mm. etcétera, etcétera. Todo esto tiene una relación, una interacción dentro de nuestro cuerpo y como tú decías con el pilates de huesos, músculos, tendones, no lo podemos separar, sino que el organismo trabaja en conjunto y lo que busca la PNI es unificar todos esos sistemas para entender el cuerpo como un todo, porque no funciona por separado, sino que funciona a la vez. No podemos solo fijarnos en cómo está funcionando el estómago sin tener en cuenta que eso tiene una interacción también en las hormonas sexuales femeninas, por ejemplo. Entonces, busca entender el cuerpo como un todo, ¿no? Desde un modo más holístico. Entonces, ¿qué patologías son las que abordamos y que tratamos? Pues bien, tratamos disfunciones tiroideas, por ejemplo, disfunciones de aparato digestivos como diarreas, estreñimientos, hinchazón abdominal, gases, acidez, reflujo o digestión pesada, lenta, o sobrecrecimientos de bacterias, de hongos, de parásitos, ¿no? De Helicobacter pylori, por ejemplo. Además, también tratamos patologías o disfunciones en el aparato locomotor, donde aparece una tendinopatía que no se acaba de resolver con terapia manual y tenemos que ver cuál es el mecanismo que permita esa regeneración de ese tejido, de ese tendón que se ha lesionado. Entonces, bueno, además también, obviamente, lo que vamos a hablar hoy, la endometriosis, la adenomiosis, todo lo que es la salud hormonal femenina o masculina, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con las hormonas, obviamente también lo abordamos. El descanso, cómo mejorar el descanso, todo eso también lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, es todos estos sistemas cómo trabajan en conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo tocamos todo, entendiendo, obviamente, que no es que nosotros lo tengamos todo y que todo lo demás nos sirva y que entonces no necesitamos de otras disciplinas. Por supuesto que no. Nosotros intentamos buscar entender el cuerpo como un todo, pero entendemos obviamente que, por ejemplo, la endometriosis, obviamente también tendrá que estar ginecólogo o ginecóloga que pueda hacer el diagnóstico, que pueda hacer las pruebas adecuadas o una analítica que igual necesitamos para poder ver exactamente los valores de hormonas o si hay un estado de inflamación en el organismo o no, cómo está el sistema inmune, cómo está el Mm. nivel de B12, magnesio, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
busca complementar las diferentes disciplinas de la medicina, de la salud, como por ejemplo el pilates, ¿no? O la fisioterapia del suelo pélvico, y a partir de aquí, nosotros entendiendo el cuerpo como un todo, es donde vemos las disciplinas que también tienen un peso y una importancia en el caso de la persona para al final poder actuar, ¿no? Con un equipo multidisciplinar. Y eso es lo que realmente genera un cambio en la salud de la persona. No, solo es lo que yo veo y no hay nada más, ¿no? Aquí nos perdemos todo un mundo. Entonces, igual que entendemos el cuerpo como un todo, entendemos la salud y los profesionales de la salud también como un todo, con nuestra visión de que todo funciona conjuntamente. Sí, y ahí yo doy fe de primera mano que tratar algo como la endometriosis de forma multidisciplinar es lo más efectivo porque yo lo he vivido en primera persona. Yo una vez tuve el diagnóstico, no solamente me quedé con la ginecóloga y ya está, sino que acudí a una fisio de suelo pélvico porque obviamente tenía lesiones ahí. He ido a psicólogos, he ido a una sexóloga también porque te afecta también en tu vida sexual. He estado tratándome con nutricionistas porque obviamente la alimentación tiene una repercusión muy grande en mi cuerpo a raíz de tener la endometriosis y así con muchísimos profesionales diferentes, porque al final obviamente no te puedes tratar con una sola persona, sino que hay que acudir a las diferentes disciplinas para poder tener un tratamiento más efectivo. Así que estoy súper de acuerdo con tratarlo de esa forma y yo trabajando en el mundo del Pilates lo veo también en otras enfermedades completamente diferentes porque el instructor de pilates solo no consigue todo, ni el fisioterapeuta tampoco, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar todos en conjunto para ayudar a esa persona desde todos los tipos de niveles y disciplinas. Así que súper de acuerdo que hay que tratarlo de esa forma y súper interesante porque creo que yo desde que lo descubrí, no puedo decir que me haya enamorado aún de la psiconeuroinmunología, pero me parece una de las disciplinas más fascinantes dentro del mundo de lo que es la salud porque, claro, dentro de donde yo trabajo, que estoy acostumbrada a la osteopatía, a la psicoterapia, perdón, la fisioterapia, etcétera, etcétera, es como, bueno, todo eso es como, vale, lo entiendo, tal, pero esto es como que me fascina bastante, es como, wow, ya han ido a otro nivel. Así que me encanta aprender sobre ello por eso, porque creo que van a otro nivel. Y con respecto a lo que estabas comentando, hizo una chica, Olaya, hizo una pregunta, Pere, preguntando sobre si tienes miomas también, aparte de la endometriosis y la adenomiosis, ¿qué relación hay entre las tres o no hay ninguna relación? No son los mismos mecanismos de acción aquí. Ujú, El tratamiento que enfocamos tiene que ver para las tres patologías, eso no habría tampoco un problema, ¿no? El tema del mioma es que es una proliferación de ese tejido en una zona concreto, ¿no? Que ahí lo que hay que evitar es el crecimiento, que no crezca en exceso, porque al final también puede acabar perjudicando la función o sí. hay problemas en la fertilidad o en el embarazo, entonces hay veces que cuando ya crece en exceso ahí hay que extirparlo, ¿no? Hay que quitarlo, también dependiendo de qué capa esté afectando, sea más problemático o menos, y el tamaño, por supuesto. Entonces eso es una cosa concreta y la otra es la endometriosis, la adenomiosis, que aquí ya hablamos de una enfermedad como tal, ¿no? Entonces, el Ujú, mioma no es una enfermedad, digamos, sino que es una proliferación de un tejido que o bien se acaba extirpando o se puede reabsorber o podemos limitar el crecimiento y que no esté dando ningún problema. Y cuando hablamos de endometriosis y adenomiosis ya estamos hablando de un proceso de enfermedad con ujú. fibrosis en el tejido, ¿no? No necesariamente tienen que coexistir las dos a la vez, pero pueden coexistir las dos a la vez o las tres. De hecho, los miomas son bastante comunes en los cuerpos de las mujeres y muchas veces ni nos enteramos de que están ahí, porque mientras no molesten y no tengan, no causen un mayor problema, como muchos otros tipos de tejidos que crecen también en el cuerpo, no nos percatamos hasta que empiezan a crear un problema. O sea que he tenido casos, de hecho, de alumnas que les han tenido que extirpar miomas porque eran muy grandes, parecían como cerebros viviendo dentro de su abdomen y pasaron una cirugía casi igual que una cesárea, la recuperación es igual que una recuperación postparto, etcétera, y el entrenamiento que se les hace es igual, o sea que es verdad que es molesto cuando te llega a suceder, pero no es una enfermedad, una vez ya se erradica, ya el problema se soluciona. Uh-huh. Ok, pues con respecto a la endometriosis, me hicieron preguntas sobre el tema de
¿cómo puede la PNI reducir la inflamación? Por ejemplo, había una chica que me contaba que solía tener, por ejemplo, el abdomen súper inflamado y que incluso con la alimentación que llevaba no le estaba ayudando. Entonces quería que nos contaras un poco cómo pueden ustedes ayudar en eso. Yo, por ejemplo, tomo Levedol, que es como un suplemento alimenticio que me tomo todos los días, aparte de controlar mucho la alimentación para no tomar nada que sea inflamatorio, pero no sé si ustedes hacen también algo más aparte de eso. Sí, al final aquí obviamente habría que ver si hay tejido endometrial en el intestino o no, eso es lo primero, ¿no? Y a partir de aquí, nosotros lo que buscamos es, hay diferentes mecanismos, pero si nos centramos en la inflamación, una de las cosas que buscamos es la resolución de la inflamación, ¿no? Al final en la endometriosis lo que vemos es que hay un tejido endometrial fuera del útero, que son esos focos ectópicos, entonces el cuerpo de por sí tiene la capacidad de poder eliminar esos focos ectópicos. El tema es por qué no llega a limpiar esos focos ectópicos, ¿no? Entonces, cuando aparecen esos focos ectópicos que van creciendo, generan todo ese estado de fibrosis, todo ese estado de inflamación. Cuando se descama el endometrio, un endometrio fibrosado genera mucho más dolor, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que enfocamos es a través de los procesos de inflamación. Hay que entender que los procesos de inflamación siguen un patrón. Hay un pico de prostaglandinas que generan un estado de inflamación. Lo que busca el cuerpo primero es cuando yo me hago un esguince, cuando hay una descamación del endometrio, se inflama. Primero lo que tiene que haber es un proceso de inflamación. Sí o sí, la inflamación no es mala, tiene que haberlo. El problema es cuando se cronifica. Tiene que haber un pico lo suficientemente intenso como para que el organismo pueda liberar lipoxinas, que las lipoxinas van a frenar el proceso de inflamación. Es como una señal que da el organismo de, vale, ya hemos inflamado suficiente, ahora vamos con la regeneración del tejido y con la resolución de la inflamación. Lo que pasa es que tenemos que llegar a ese pico. ¿Qué pasa? Que muchas de esas mujeres, una de las cosas que acaban utilizando, lógico, porque sufren por el dolor, son fármacos. Los fármacos que se suelen utilizar son los antiinflamatorios. O ya podemos pasar, sino también a buscapinas, etcétera, ¿no? Pero principalmente lo que se utiliza son los antiinflamatorios. Esos antiinflamatorios inhiben unas enzimas que son la ciclooxigenasa, tanto 1 como 2, y eso frena la liberación de prostaglandinas, con lo que no se llega al pico suficiente de inflamación para que se pueda empezar a resolver la inflamación. Entonces, con la toma del fármaco hay una subida, pero no hay la subida suficientemente intensa y acaba cronificando el proceso de inflamación. Eso, con el paso del tiempo, si pasa una vez en una menstruación no pasa nada, si pasan dos, en tres, en cuatro tampoco. Pero cuando llevamos todo un periodo de mucho tiempo, eso lo que va provocando, de hecho eso ya se ha visto en estudios, ¿no? Lo que acaba provocando es que se empiece a generar más fibrosis en el tejido, que esa lesión no se esté regenerando bien. Es como si yo me hago un esguince cada mes, pero no lo regenero bien, claro, al final, ¿cómo vas a estar ese tobillo? Ese tobillo va a estar mucho más fibrosado, no voy a poder moverlo de la misma manera, no voy a poder igual hacer un sprint, un cambio de ritmo o algún salto, igual ahí va a ir sufriendo ese tobillo. Entonces, pasa exactamente lo mismo también en la endometriosis. Y ahí es donde debemos enfocarnos en, vale, ¿cómo podemos resolver correctamente el estado de inflamación? ¿Vamos a quitar los fármacos de entrada? No, porque matamos a la mujer, porque si ya está sufriendo no lo vamos a retirar de entrada, pero sí que vamos a generar un ambiente para que el propio organismo sea capaz de inflamar correctamente y desinflamar correctamente y resolver la inflamación. Para inflamar correctamente, lo que necesitamos es un ácido graso poliinsaturado, que es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico lo obtenemos principalmente de la carne o de los huevos. Principalmente lo tenemos de ahí. Entonces, cuando en el cuerpo tenemos ácido araquidónico suficiente, somos capaces de inflamar y poder intentar llegar al pico. Una vez llegamos al pico, ahí es donde tiene que haber la bajada, y esa bajada se da a través de otro ácido graso poliinsaturado, que es el omega 3, el EPA y el DHA. El EPA y el DHA son los que permiten regenerar el tejido que se ha descamado, o, poniendo el ejemplo del esguince, regenerar ese tejido de ese ligamento, y a la vez también permite resolver el proceso de inflamación. Entonces,
Si yo en mi alimentación no tengo ácido araquidónico o no obtengo omega 3, EPA y DHA, eso genera un problema porque el organismo no va a poder regenerar bien el tejido. Entonces, cuando yo hablo de carnes o pescados, bueno, pescado sería el EPA y DHA, que no lo había comentado, cuando hablo de carnes y de huevos o de pescado o de marisco, hablo de animales que que no sean estabulados. No es lo mismo, no lleva la misma cantidad de ácido araquidónico un animal que le ha tocado el sol, que ha estado en libertad, que ha comido lo que le toca como especie, ¿no? Que un animal que ha estado estabulado, que lo han hormonado, además del impacto medioambiental que eso genera. Pero no lleva la misma cantidad de ácido araquidónico, sino que lleva otro tipo de ácido graso poliinsaturado de tipo más proinflamatorio. Entonces el organismo pierde la capacidad de poder inflamar correctamente y resolver esa inflamación. Entonces, primero debemos enfocarnos aquí, a que haya una buena regeneración del tejido y una buena resolución. Por eso unos buenos niveles de EPA y DHA, sobre todo más de EPA, que está más enfocado en la desinflamación, es clave en estas primeras fases. Tiene que estar sí o sí, porque si no el organismo no es capaz de regenerar correctamente ese tejido, va habiendo más fibrosis, más fibrosis, más fibrosis, y entonces vamos generando más problemas. Por eso desde la PNI lo primero que buscamos es esto. Con suplementación, donde podría estar indicado, por ejemplo, el EPA, DHA, de ácido araquidónico al menos a día de hoy, pero sí que haya una ingesta al menos de carne de calidad y sobre todo de huevos, que es donde están más en proporción el ácido araquidónico. Eso es lo principal. Y obviamente que no haya, entrando con la alimentación, que no haya otro tipo de alimentos que estén generando un estado de inflamación de bajo grado en el organismo. Claro. Podrían ser los ultraprocesados o galletas, azúcares, ¿no? Que este tipo de alimentos generan ya un estado de inflamación base. Entonces, bueno, el organismo tiene que inflamar y aparte de inflamación. Entonces, no regula bien esos procesos. Los procesos se regulan bien, no hay inflamación y inflama. Es como cuando nosotros trabajamos bien, cuando también hemos descansado, estamos más tranquilos y podemos trabajar bien. Si llevamos 10 años trabajando cada día de nuestra vida, llega un punto donde no podemos trabajar bien. Lo mismo le pasa al cuerpo. Necesitamos momentos de desinflamar, de no inflamar, momentos de inflamación. Y eso es un tema importantísimo. Wow, la verdad que, o sea, yo ya llevaba mucho tiempo entendiendo la importancia de la alimentación, porque obviamente en nuestro caso la alimentación que es inflamatoria, porque hay ciertos productos que comemos, ya no solamente dentro de los ultraprocesados y demás, sino de la comida que es en plan real, natural. Hay cosas que te vienen mejor y otras que peor, y yo ya obviamente por experiencia propia al comérmelo ya noto la diferencia entre ciertos alimentos y otros. Y ya había como descubierto la importancia de ello, pero claro, cosas tan concretas como el omega 3, ahora entiendo porque las mujeres con endometriosis se nos dice tanto de tienes que comer productos con omega 3, en plan, no había entendido el proceso hasta ahora que lo explicaste, dije, claro, ahora ya entiendo el porqué. Qué interesante, la verdad que ayuda un montón. Y con respecto a lo que mencionaste de la suplementación, eso fue algo también que me preguntaron que qué tipo de suplementación se recomienda en el caso de la endometriosis y adenomiosis y si la suplementación realmente es buena, es necesaria. Ya probablemente sepas que dentro del mundo de la salud y el bienestar del fitness hay como todo tipo de argumentos. Hay gente muy, muy a favor de la suplementación, gente muy, muy en contra y hay puntos intermedios. Y yo en mi caso, por ejemplo, la suplementación la aprendí a tomar a raíz de tener la endometriosis, porque tuve que aprender qué era lo correcto para mí y demás. Y obviamente son profesionales que me las han pautado, no me he inventado yo, ni mucho menos, ni he leído por ahí y he empezado a tomarme cosas, sino que me las han pautado profesionales. Pero, ¿qué dirías tú de cómo ayuda la suplementación? ¿Es necesaria? ¿La debemos tomar en este caso? Claro. Aquí primero, los polos opuestos de en contra, a favor, yo creo que son cosas que nunca acaban de Ya, aportar, ¿no? Es tan extremista en la sociedad, creo que son cosas que nos separan y no nos unen, ¿no? Y aquí es de, no, yo tengo la razón, no, la tienes tú y eso nos acaba separando. Lo cual no creo, tú puedes tener tu propia opinión, pero estar en contra, a favor de ciertas cosas, creo que al final bueno, nos separa más como sociedad que no nos une, sí. ¿no? Otro tema. Entonces, con respecto a la suplementación, lo primero, no es lo principal, no es el primer punto a tratar. Es decir, primero hay que entender, aunque es verdad que es
las causas de la endometriosis son multifactoriales, hay que entender bien cuáles son las posibles causas que ha podido tener esa mujer para acabar desarrollando la endometriosis. Una vez entendemos cuáles son las posibles causas, es decir, cuál es el posible origen, aquí es donde entonces sí que, entendiendo por dónde viene, y ahora entraremos en esto, luego la suplementación, que es lo que preguntaban, puede estar indicado, pero la suplementación es la punta de la pirámide, no es lo principal, no es la base, no es el pilar, ¿no? Que muchas veces lo que hacemos es, no, doy el suplemento y la pastillita mágica y esto ya está. Pero yo no cambio mi vida, yo no cambio nada más, entonces no es la manera. Si no acabas descubriendo cuál es el origen, por mucho que te suplementes, poco vas a acabar, poco vas a hacer, poco va a funcionar. Probablemente estarás gastando un dinero que igual te puede venir medio bien o igual no te viene ni bien, pero no vas a estar generando un cambio y una transformación para que tu cuerpo regenere el cambio que realmente estás deseando, ¿no? Entonces, sí que hay suplementos, si nos ponemos a hablar de suplementos, podemos hablar, por ejemplo, del omega 3, del EPA y DHA, ¿no? En este caso que podemos ir entre 1 gramo o 3 gramos al día. Aceite de onagra, el aceite de onagra también permite regular los procesos de inflamación, donde estimula más un tipo de prostaglandinas, que son las prostaglandinas E1, que son más antiinflamatorias, y no las prostaglandinas E2, que son más proinflamatorias. Entonces, el aceite de onagra, por eso también puede funcionar. Digo puede funcionar porque igual lo has probado, igual alguna mujer lo ha probado y es que no me funciona. Igual no lo has probado en el momento adecuado, o igual a ti no te funciona, ¿no? Al final hay Claro, que... pues somos todas diferentes al final, sí. Y de hecho, cuando a mí me preguntan seguidoras y demás, porque tengo muchas chicas que me siguen por el tema de que tengo endometriosis, y me dicen, ay, ¿tú qué te tomas? ¿Cuál es la hormona que te dan a ti? ¿Qué tratamiento te han dado a ti? Etcétera. Es como, no te lo voy a decir, porque es que decírtelo es que incluso un peligro, porque puede que vayas, te compres ese anticonceptivo, te lo empieces a tomar y resulta que a ti te vaya fatal, porque a mí han habido anticonceptivos que me han causado sangrados malos y que no me fueron bien. Entonces tú no puedes ir por los consejos o por las recomendaciones de otra persona que se esté probando o tomando otra cosa, porque tu cuerpo es muy diferente al mío. La endometriosis, a pesar de que tengamos la misma enfermedad, nuestros hábitos de vida son diferentes, nuestra alimentación es diferente, nuestro trabajo es diferente, nuestros endometriomas son diferentes, estamos en grados diferentes dentro de la endometriosis. O sea, hay tantos factores que es incluso peligroso llegar a decir qué es lo que te estás tomando tú por intentar ayudar a otra persona. Y han habido casos en los que sí que se lo he contado a ciertas personas porque me han dicho, ay, pues mira, yo he sentido esto, y compartimos como experiencias y nos ayudamos mutuamente, pero tengo mucho cuidado porque sé que mucha gente piensa que, ay, si a ella le funciona, a mí también me va a funcionar. Y no es así. Entonces, me alegro de que lo recalques porque es súper importante eso. Totalmente. Al final entiendo 100% la pregunta, ¿no? Al final viene desde, hostia, estoy buscando a ver qué es lo que me puede ir bien. Si te ha ido bien, pues a ver si a mí también me funciona. Y la pregunta la entiendo a la perfección, ¿no? Pero al final es esto. Es que el cuerpo es único en cada uno y lo que te ha funcionado a ti igual le funciona a otra mujer o a unas cuantas, pero a otras cuantas no les funciona en absoluto y a otras igual les medio funciona, pero no acaba de. Entonces es esto, hay que personalizar la suplementación, si no al final estamos hablando de protocolos donde no haría falta ni hablar con la persona para entender qué está pasando. Simplemente, ¿qué tienes? Endometriosis, vale, me da igual el grado, me da igual quién eres, me da igual tu vida, me da igual qué edad tienes, me da igual tu estilo de vida, tómate esto, que esto es lo que funciona. Que eso a veces, ¿no? Es lo que se hace desde la medicina, obviamente no todos los médicos, pero a veces desde allí es, tienes esto, tómate anticonceptivas y ya está, no hablamos de nada más. Hostia, vamos a profundizar más, ¿no? Entonces es ahí que podemos ir. ¿Y la suplementación puede ayudar? Sí, totalmente. Yo pauto suplementación cuando lo veo necesario y durante el tiempo que veo necesario. Pero no deberías estar tomando una suplementación de por vida. Es verdad que la endometriosis hay más factores y que lleva más tiempo, ¿no? Porque al final estamos hablando de una enfermedad como tal, pero no deberías estar tomando una suplementación de por vida. Si estás tomando una suplementación de por vida es que hay algún factor en tu cuerpo que no acaba de estar funcionando bien. Y digo en grandes rasgos, ¿eh? Igual alguien piensa alguna patología ahora y no, es que yo me tomo esto porque lo tengo que tomar, ¿no? O alguna medicación, como es que tengo hipotiroidismo de Hashimoto y me tengo que tomar el Eutirox. Vale, pues sí, en tu caso sí, ¿no? No tenemos que ir a algo totalitario, pero sí que la línea debería ser, si tienes que tomar suplementación de entrada, poder acabarla eliminando, ¿no? Esa es la línea.
Y volviendo a la suplementación, porque sé que a la gente le gusta esto, sí que el omega 3, el aceite de onagra, luego hay suplementos de detoxificación hepática para el hiperestrogenismo, porque el estrógeno al final, la señal que da en el cuerpo es de proliferación de tejido. Si hay más focos de ectópicos y el endometrio sabemos que crece también gracias a la señal del estrógeno, puede que en tu caso, o no, porque yo no siempre lo pauto, pero puede que necesites alguna vía o algún suplemento para ayudar a facilitar ese proceso de detoxificación, ¿no? Donde podemos tener grupos de vitaminas B para la metilación, o el glutatión, o el sulforafano, o el cardomariano para ayudar a esa vía de detoxificación. Pero, repito, pautar un suplemento como tal, así sin conocer el caso, difícil, es muy difícil porque es que Sí. es disparar al aire y haber sido ya algo y a ver si a ti te funciona. Pero, ¿puedes probarlo? Sí, puedes probarlo. Al final es suplementación natural, que no es como un fármaco como tal, pero tendríamos que abordar más aspectos, sin ninguna duda. Yo creo que la idea importante también es no uses la suplementación para hacerte la vida cómoda y dejar de alimentarte bien, investigar qué es lo que te conviene y qué es lo que no, hacer ejercicio, descansar bien, reducir estrés, o sea, todos los factores que realmente están causando esa inflamación. Porque obviamente a mí me ha llevado mucho esfuerzo por mi parte tener que cambiar hábitos y demás para no acabar como tenía antes, siempre el abdomen súper hinchado, dolor, etcétera. De hecho, había una chica que nos estaba preguntando que qué remedios naturales había para los cólicos o para incluso evitarlos. Creo que está muy relacionado al tema de la inflamación, porque es la inflamación realmente lo que causa el dolor. Yo por experiencia propia diría que los remedios naturales son tus hábitos, que volviendo a la charla, que les recomiendo mucho que la escuchen, que hicimos Pere y yo sobre las migrañas y los dolores de cabeza, hablábamos sobre esto precisamente, la importancia de tener hábitos saludables, descansar bien, reducir el nivel de cortisol, del estrés, comer sano, etcétera. Y todo eso, bueno, todo eso y mucho más, porque fue una lista mucho más larga, pero cómo todo eso ayuda a reducir ese dolor. Y obviamente ya cuando no se reduce, pues ahí sí que hay que tratar, me imagino, con suplementación o con medicación, etcétera. Así que no sé si tú conoces de algún remedio natural, aparte de aquellos que hablamos en su día, Pere. Al final, es que es lo que tú dices. Los remedios naturales es el propio estilo de vida que tú estés llevando. Entonces, Mm. aquí también diría, porque también sé que hay muchas mujeres, al menos a mí me llegan así o me contactan así por Instagram, ¿no? También es que yo no quiero tomar el fármaco porque sé que también eso me perjudica, pues que no puedo dejar de tomarlo, me puedo tomar otra cosa. También depende mucho de la intensidad del dolor, ¿no? Cuando hay mucha intensidad de dolor, claro, es que ningún remedio natural puntual en ese momento, cuando tienes el dolor, te va a generar el mismo efecto que el fármaco. Entonces, de entrada, si en ese momento tienes el dolor, pues te lo tomas ahí y la intención debe ser de, con ese estilo de vida saludable, con eso, que eso al final es lo natural, ¿no? Las recomendaciones de antiinflamatorios natural, que es que te toque el sol, Ujú. que no te estrés, aquí podemos profundizar más, el ejercicio físico, la alimentación, todos esos son factores que con el tiempo van a ayudar o puede que sea suficiente o puede que no, porque hay otros aspectos que haya que revisar, pero al final es esto, no hay ningún suplemento en este momento que digas que si te tomas esto no vas a tener dolor. Yo, como recomendación a grandes rasgos, ¿qué suelo hacer, no? Mm. No es una recomendación para que todas las mujeres hagan esto, ¿no? Porque aquí hay múltiples factores que deberíamos mirar. Pero a veces sí que yo hago en periodos premenstruales, antes de la menstruación, sí que intento llevar a dosis de EPA, por ejemplo, a veces a 2-3 gramos al día, para que cuando llegue ese proceso de inflamación haya el omega 3 suficiente como para poder ayudar a resolver la inflamación. O cuando hay mucha Ujú. contracción, ¿no? A veces lo que también suele funcionar es el magnesio, que también acaba de ayudar, ¿no? De que no haya tanta contracción uterina para el dolor, pero básicamente si buscas una salvación en ese momento puntual, es que no hay nada más allá que el fármaco que te solucione el dolor de la manera que te lo soluciona. Pero la línea Mm. tiene que con el tiempo vayas viendo que tu propio cuerpo Mm. no necesita tantos fármacos. ¿Qué vemos? Vemos mujeres que a veces se toman 8, 9, 10 fármacos o más y que al final los van reduciendo. Oye, pues esta regla
me he tomado 2 en vez de 10, ¿no? Y poco a poco, oye, que ahora no me ninguno. Es la primera regla que no he tenido que tomarme ningún fármaco. Entonces, esto ya es es Mm, cambio. No es el cambio cuando lo tienes en un momento concreto, sino es buscar que en el tiempo y con cada descamación el tejido se vaya regenerando y vaya desapareciendo, ¿no? Ese dolor, esa es la línea, ese es el mejor sí. remedio. Se trata de al final de encontrar la mejor calidad posible para esa persona, sufra ya la enfermedad que sufra realmente, pero lleva un tiempo conseguirlo. A mí me diagnosticaron hace 4 años y medio y yo he pasado por muchísimas diferentes anticonceptivas como tratamiento. Yo además me las tomo de pauta continua, es decir, no he tenido ninguna menstruación desde el diagnóstico. En mi caso, los endometriomas proliferaban muy rápido en mi cuerpo, entonces eran bastante peligrosos dejarme tener una menstruación. Y a mí, por ejemplo, la forma de que me quitaron y erradicaron el dolor fue a base de no permitirme tener menstruación, que no es el caso de todas las mujeres. Entonces yo no puedo recomendar mi medicación a todo el mundo y decir, venga, te la tomas todos los días y sin descanso, porque si a mí me ha ido bien, a ti también. Entonces, lo que hablábamos antes, ¿no? De no recomendar al final lo que cada una tiene porque nos funciona de forma diferente. Tú, por ejemplo, eso que le estás pautando a esa persona, a mí no me lo darías porque yo no tengo una menstruación. No tiene sentido que a lo mejor me esté tomando altos niveles de omega 3 cuando a lo mejor no me va a bajar nunca la regla. Entonces, claro, es que es diferente para cada uno según nuestra situación. Y de hecho, con respecto incluso al diagnóstico, que aquí recomiendo mucho que vuelvan a la charla que hice en marzo de este año, de hecho, con el doctor Francisco Carmona, que es como un grande dentro del mundo de la endometriosis, ha investigado mucho en España. Fue una charla bastante viral, muchísima gente la escuchó y le ayudó muchísimo porque la verdad que el doctor explica las cosas de manera increíble y entiende un montón y está súper especializado. Y justamente ahí estuvimos hablando también del tema del diagnóstico. Alguien hizo antes una pregunta de a la hora de diagnosticar la endometriosis, que si solamente se puede hacer con una laparoscopia y demás. Yo, por ejemplo, a mí no me la hicieron con una laparoscopia, a mí fue directamente con una, ¿cómo se dice en español? Una ecografía, casi no me sale, y a raíz de ahí se vieron los endometriomas, fue en una revisión general, de hecho, no fue ni siquiera buscando diagnosticarlo, y ahí fue como se hizo el diagnóstico y no tuvieron que hacer una laparoscopia para descubrir que ya había algo ahí dentro. De hecho, esta chica comentaba antes que la intervinieron creyendo que tenía endometriosis, resultó que no. O sea, que hubo una cirugía sin sentido realmente. Y también en la charla explicaba el doctor, aparte de los diferentes tipos de diagnósticos que hay, que en cada país y demás es diferente. En Reino Unido aquí los diagnósticos se hacen de forma diferente a como se hacen en España y demás, porque obviamente cada país tiene como unos métodos diferentes o se ha desarrollado un poco más o un poco menos en cuanto a dicha enfermedad. Y claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta también de que normalmente no hay una sola forma de hacer el diagnóstico ni una sola forma de tratar. O sea que recomiendo que escuchen, que lean, que averigüen antes de tener en plan que dar el sí, venga, vamos a meternos en una sala de operación solamente para ver si tengo esto o no, porque en mi caso, por ejemplo, a mí siempre me lo ha dicho mi ginecóloga, si tuvieran hecho una laparoscopia con todas las lesiones que ya yo tengo a raíz de los endometriomas, porque el tejido se quedó lesionado, me hubiera causado más lesiones aún, por lo tanto, más complicaciones en cuanto a todo el trabajo que ha hecho la fisio de suelo pélvico y demás conmigo, y los dolores, porque al final esas lesiones son tejido que no es flexible ahora mismo, que está bastante en tensión, y eso es lo que me causa el dolor. Entonces, lo vuelvo a recordar porque si alguien no vio esa charla, que no se quede solamente con una recomendación de un profesional médico, sino que investigue, que es súper importante. No sé si tienes algo que añadir ahí en cuanto al diagnóstico, Pérez. Lo que has dicho tú, al final yo sí que la laparoscopia creo que es algo que al final es más invasivo, estás ya entrando en el tejido y es lo que tú dices, si hay fibrosis en ese tejido y tú empiezas a entrar, cortar, estás generando todo un proceso de inflamación que además el propio cuerpo no está regulando bien ese proceso de inflamación y que puede generar más fibrosis y más dolor. Entonces la Mm, laparoscopia en estos casos sí que es algo que se debería intentar evitar o utilizarlo como último recurso. Pero sí claro. que de la historia clínica, de la clínica que tenga la paciente, de la historia de vida y una ecografía o una resonancia magnética son cosas que pueden ser suficientes como para poder hacer el diagnóstico. Pero intentar evitar
la agresión con la laparoscopia, sin ninguna duda. Ujú. Sí, y de hecho a la hora de eliminar los endometriomas en sí, que fue algo también de lo que me han preguntado y en mi caso, por ejemplo, a mí me lograron eliminar a base del tratamiento hormonal. eh, Quería preguntarte si en la PNI tienen ustedes también alguna forma de conseguir eliminar esos endometriomas sin, por ejemplo, tener que acudir a una laparoscopia, etcétera. Sí, al final aquí lo principal, primero es, dependiendo del grado de ese endometrioma y de cómo esté, sí que es verdad que hay veces que la toma de anticonceptivas de forma, me sale recurrente, no es recurrente, de forma seguida, continuada, Ujú, aquí sí que a veces suele funcionar porque lo que estás provocando es que no haya una subida de estrógenos, una bajada, sino que lo tienes todo muy controlado con lo que tú estás pautando. De esta manera sí que podemos evitar que el endometrioma pueda crecer, que es lo que queremos evitar, porque al final si no puede acabar generando también más problemas en este ovario, que haya que acabar extirpando incluso el ovario, que es lo que queremos evitar. Entonces, primero ujú, de todo, lo que hay que hacer es ver si ese endometrioma es lo suficientemente grande como para decir, vale, sí que necesitamos un parón, primero tienen que venir las hormonas, o igual decir, vale, pues no es tan agresivo, podemos ujú, empezar con tratamiento natural, que aquí sí que podemos hacer. No solo, o sea, lo que debemos hacer en primera instancia siempre es intentar evitar la extirpación, ¿no? O sea, claro. intentar evitar la agresión. Que repito, cuando hay que hacerlo, se hace y ya está. También existe, también se tiene que hacer. Pero tenemos que intentar evitarlo. Primera línea es ver si aquí sería tomar las anticonceptivas y si no es donde nosotros podemos empezar a trabajar, aunque yo he trabajado o sin las anticonceptivas o con las anticonceptivas a la par también. Porque al final, Ujú, intentando tomar las anticonceptivas para que no tengan la menstruación y podemos conseguir que tu cuerpo lo vaya eliminando, eso está bien, pero claro, también tenemos que hacer otros aspectos con estilo de vida para poder generarlo, si no lo volverás a dejar y ¿qué pasa? Que puede que me salga otra vez el endometrioma. Lo que tenemos que hacer es que desaparezca por completo y que esa causa que está generando ese sobrecrecimiento o esa proliferación de tejido deje de proliferar, ¿no? Entonces nosotros sí que aquí trabajamos, uno, con lo que sería todo el proceso de inflamación como el que hablábamos antes, sobre todo también trabajamos con esos niveles de hiperestrogenismo, donde lo que buscamos es que el estrógeno, como decía antes, tiene una señal del cuerpo que da proliferación en el tejido, ¿no? Al final, el estrógeno está pensado para múltiples funciones en la mujer, pero una de ellas también es para el embarazo. Y el estrógeno lo que busca es proliferación de tejido para que pueda caber ese embrión y pueda ir creciendo. Entonces, ese estrógeno sigue unas vías de detoxificación, principalmente a nivel hepático, pero también a nivel del ovario, a nivel uterino o a nivel mamario. Y esas fases que sigue, desde el estrógeno activo, pasa por una fase uno, que es lo hace hidrosoluble, se le añade un grupo de hidroxilo y luego pasa por una fase 2 donde se inactiva ese estrógeno. Esa fase 2 es la que normalmente, a veces, según qué tipo de mujeres, suele fallar y acaba generando que ese estrógeno que debería pasar de una fase 1 a una fase 2 para poder ser eliminado por las heces o por la orina, lo que acaba pasando muchas veces es que pasa a una fase uno, pero aquí es donde el estrógeno se hace hidrosoluble para poder eliminarlo, pero ese hidroxiestrógeno se acumula. Si no sigue una buena fase de detoxificación. Cuando se acumula, ese hidroxiestrógeno tiene una capacidad 10 veces más, tiene una acción 10 veces más que no el propio estrógeno de proliferación del tejido. Ese hidroxiestrógeno tiene un sentido, que es que en el embarazo necesitamos una proliferación muy rápida del tejido y muy radical, ¿no? Entonces, si se acumula ese hidroxiestrógeno en un momento que la mujer no lo necesita, ¿qué pasa? Que ese hidroxiestrógeno empieza a circular por el cuerpo y cuando llega en ese foco ectópico genera la proliferación exagerada de ese tejido. Entonces, una ujú, de las vías también que vamos a necesitar, aparte de resolver los procesos de inflamación, va a ser que esa vía de detoxificación sea adecuada. Además, también otra de las vías donde nos enfocamos es que, como comentaba antes, el propio cuerpo tiene la capacidad de poder eliminar esos focos ectópicos. El problema es que pierde esa capacidad. Entonces, la pregunta es que la pierde, ¿no? Pero una de las cosas que debemos fijarnos es en el metabolismo
de esa célula endometrial que está creciendo en exceso, de ese tejido, de ese foco ectópico. Entonces sí que vemos muchas veces que principalmente el sustrato que utiliza para crecer ese tejido es la glucosa. De hecho, es lo que se llama el efecto Warburg, que es parecido también al efecto que encontramos en el cáncer. Obviamente no es lo mismo, pero en el cáncer hablamos de proliferación de tejido y en la endometriosis también hablamos de proliferación de tejido. Son mecanismos diferentes, hay diferentes aspectos, pero sí que hay una similitud. Entonces, cuando el organismo utiliza glucosa o utiliza carbohidrato, es mucho más fácil que ese tejido pueda crecer más en exceso. Cuando el organismo tiene flexibilidad metabólica, es decir, que puede decidir si utilizar la glucosa, o utilizar la grasa o utilizar el aminoácido como sustrato energético, es ahí donde es capaz de decidir qué utilizar y donde la utilización de la grasa permite también eliminar esos focos ectópicos, porque la utilización de la grasa permite generar mucha menos inflamación, desinflamar y regenerar el tejido, ¿no? Por eso a veces se utilizan las estrategias como ayunos o la alimentación cetogénica, que esos son puntos que no para todas las mujeres va a ser necesario, Ujú. puede ser uno de los puntos. Necesitamos entender cómo está funcionando, ¿no? Ese metabolismo celular. Claro, ahí te ayuda a entender también la importancia de no comer azúcares, alimentos ultraprocesados y demás por eh, al final, la consecuencia que trae a nivel celular de cómo trabaja entonces y cómo proliferan los tejidos, claro. Había una chica que estaba preguntando sobre cómo se diagnostica la endometriosis ectópica. No sé si quieres entrar ahí, pero vuelvo a reiterar que el doctor Carmona, en esa charla que hicimos de endometriosis, lo explica todo súper bien y en detalle, y creo que él más que nadie es el experto porque son las personas que hacen los diagnósticos al final, así que recomendaría que fueran a escucharla para que entiendan un poquito mejor cómo funciona todo. Y después había otra chica también, Pere, que estaba diciendo que justamente lo que tú comentabas, que había conseguido reducir endometriomas y los síntomas a través de la alimentación, la suplementación y sin ni siquiera tomar anticonceptivas, que es lo que veníamos diciendo antes. Al final depende de cuándo te diagnostican, si es, perdón, si es demasiado tarde, demasiado pronto, en qué nivel estás, en qué fase de endometriosis estás ya. A mí, por ejemplo, tuvieron que dármela porque si no ya la siguiente ya era una cirugía, entonces no querían llegar ahí. Así que obviamente en cada mujer es diferente, pero si tienen la alternativa de siempre ir a por lo natural, vayan a por lo natural primero, por supuesto, que al final es el punto al que Pere quiere llegar. Y con respecto después, Pere, a lo del metabolismo, lo que lo has mencionado un poquito así como por encima, te iba a preguntar qué papel juega el metabolismo en todo esto, en cómo afecta a la enfermedad y demás. Al final es lo que estaba comentando antes, ¿no? El organismo tiene diferentes sustratos energéticos para Ujú. utilizar y obtener energía, donde la glucosa es uno, principalmente son dos, ¿no? La glucosa es uno y luego la grasa es otra. ¿Qué pasa? Que la alimentación que llevamos nosotros, en general, bueno, nosotros no, yo creo que en general no, pero que lo que hay en sociedad normalmente sí Sí. que suele ser esta. Y sí que me gustaría hacer como un inciso donde, ¿por qué le damos tanto peso a la alimentación, no? Porque al final parece que la alimentación, vale, ¿por qué hablamos tanto de eso? Básicamente también porque es que el 80% del sistema inmunitario lo encontramos a nivel digestivo. Si tú estás Mm, comiendo un alimento adecuado, estás provocando una sobreactivación del sistema inmunitario y esa sobreactivación del sistema inmunitario acaba provocando que no pueda resolver bien los procesos de inflamación. Ya no solamente a nivel endometrial, sino también pues a nivel de roturas fibrilares, tendinosas, ¿no? Bueno, y mucho más, ¿no? Hay incluso infecciones víricas que no acabas de resolver, gastroenteritis, entonces por eso nos enfocamos tanto por ahí, que no es el único punto, pero es un punto principal. Entonces, volviendo al metabolismo, aquí básicamente lo que necesitamos es que cuando el organismo utiliza ese carbohidrato, esa glucosa, principalmente lo que genera es más inflamación. Que está bien, que no es malo, repito, es lo ujú. que no es malo inflamar. Hay momentos donde hay que inflamar y eso nos salva vidas. El tema es que luego hay que desinflamar. Y el problema es que cuando perdura esa inflamación constante en el tiempo, porque también el cuerpo tiene una rigidez metabólica desde que estoy comiendo todo el rato, además como alimentos que son más ricos en carbohidratos y azúcar ultraprocesados o pan cada día o pastas,
¿no? Lo que acaba provocando es que el cuerpo pierda la capacidad de utilizar la grasa como sustrato energético, entonces esa célula lo que acaba utilizando siempre es el carbohidrato como sustrato energético, entonces tiene mucha facilidad para crecer, porque siempre hay glucosa en sangre. Entonces lo que necesitamos es que haya momentos donde haya y momentos donde no. Entonces esto es lo que permite que se pueda ir limpiando también el tejido. Ujú. Y dependiendo de nuestro tipo de metabolismo, afecta a cómo funciona todo el proceso, porque, por ejemplo, yo tengo el metabolismo muy rápido, en plan, yo todo lo quemo súper rápido, tengo hambre enseguida, poco tiempo después de comer, además, por mi profesión, estoy en movimiento, hago ejercicio, etcétera. Y tengo la suerte, por decirlo entre comillas, que como mucho, pero no engordo, porque lo quemo súper rápido. Hay otras personas que tienen lo contrario, que con poco que comen enseguida les afecta el peso, tienen un metabolismo más lento, sobre todo en el caso de las mujeres cuando llegamos a la menopausia, cambia un montón cómo funciona, entonces ahí también tiene un impacto. Sí, al final todo eso también tiene un impacto. Básicamente no es que uno sea mejor que el otro, todos tienen sus Ujú, puntos. Yo tengo claro. un que podemos entender como rápido, ¿no? Donde hay mi metabolismo basal es más alto que en otras personas y yo gasto más para estar vivo que igual otra persona. Claro, es Ujú, una ligues, entonces puedo comer más, pero también puedo comer y elegir más mierda, con lo cual claro. eso beneficia. Por el otro lado, si hay personas que tienen un metabolismo también más lento, dicho de esta manera, ¿no? Donde quemo menos para estar vivos, lo cual para mí eso es una gran ventaja, porque igual incluso comiendo una vez al día o dos tienes más que suficiente, ¿no? Ah, Mm, ¿Qué pasa? Que si ese metabolismo es más lento, como tú decías, una de las cosas es que si yo llevo un estilo de vida que no es adecuado a mi metabolismo, lo que puede acabar pasando es que mi cuerpo empieza a acumular más grasa, pero la grasa no la acumula porque yo como más grasa, sino que la grasa la va acumulando porque el exceso de carbohidrato o el exceso de glucosa en sangre es tóxico y lo que hace es guardarlo en glucógeno muscular o glucógeno hepático, pero es un almacén chiquitito. En cambio, el almacén de grasa es enorme en el cuerpo. Entonces, cuando la glucosa está en sangre y hay que almacenarla, cuando estas vías de almacén chiquititos están ya llenos, lo que hace es guardarlo en grasa. Esa misma grasa lo que acaba provocando es más liberación de citoquinas proinflamatorias, con lo cual ya partimos de un estado más de inflamación en el cuerpo. Y además también encontramos otro tipo de enzima, que es la aromatasa, que transforma más los andrógenos en estrógenos y además aún hay más estrógenos en el cuerpo. Con lo cual mm. el metabolismo también juega un papel totalmente. Okay, okay. Y con respecto a lo que comentas, un poquito alejado de ello, pero bueno, hablando del sistema digestivo, que creo que es algo como que interesa mucho a la gente, siempre se dice que el sistema digestivo es como el segundo cerebro del cuerpo, tiene mucha relación con el sistema inmune, etcétera. Entonces quería tocar ahí, ya que hemos hablado tanto de la dieta inflamatoria, y que nos contaras un poco cómo está relacionada la microbiota intestinal con la vaginal, porque yo, por ejemplo, eso lo he experimentado en primera persona. Yo cuando viajo, por ejemplo, voy a casa me refiero a Gran Canaria, no a mi casa de Londres, la alimentación mía en casa de mis padres es muy diferente a la que como aquí en mi casa, porque obviamente yo estoy acostumbrada a mis hábitos, a seguir una rutina súper saludable y demás. En cuanto cambio, noto enseguida pues que el flujo vaginal y demás cambia muchísimo y siempre mi fisio suelo pélvico me lo recuerda de ten cuidado con lo que estás comiendo porque obviamente esto está afectando a lo que tienes o incluso a desarrollar ciertas infecciones o desarrollar, se me acaba de ir la palabra, um, bueno, me volverá, pero bueno, diferentes infecciones y demás que te pueden al final pues sentir ese escozor, ese picor, que estás incómoda y demás, y sencillamente es por la alimentación, porque ha cambiado. ¿Cómo puede ayudar ahí la PNI? Claro, al final aquí hay que entender que la microbiota intestinal está en contacto directo con la microbiota vaginal, Mm, endometrial, pero ya no solamente vaginal o endometrial, sino que está en contacto con la microbiota pulmonar, con la microbiota bucal, la microbiota de la piel, ¿no? claro. Entonces, cuando yo como de una cierta manera, genero que haya una microbiota intestinal, que es el 80% de la microbiota la encontramos también a nivel digestivo. Entonces, si yo como de una determinada manera, alimento un tipo de bacterias que a través del Ujú, sistema digestivo van a llegar a la microbiota endometrial o vaginal. Al final, ¿por qué hay tanto contacto? Porque la microbiota también nos defiende, ¿no? claro.
patógenos, al final viven en simbiosis con nosotros. Entonces, si hay una alteración en uno de los sitios, tiene que estar en contacto, porque si a mí me atacan por una puerta de un castillo, tengo que vigilar si me atacan también de otro lado, ¿no? Entonces, es el mecanismo que tiene el organismo. Entonces, si yo como de una manera y cambio mi manera de alimentarme, alimento un tipo de bacterias, de hongos, de parásitos, que pueden tener una interacción directamente con la microbiota endometrial o vaginal, donde ahí principalmente debería haber un 90% de lactobacillus, puede que eso ahí bajen y que permita el sobrecrecimiento de Mm, la cándida, de alguna otra bacteria, ¿no? Y eso acaba generando también una propia alteración en la resolución de la inflamación con el sistema inmunitario, ya que la microbiota y el sistema inmunitario también están en contacto. No solamente es el sistema inmune y función digestiva, sino que microbiota y sistema inmune también están en contacto. Entonces, si ese estado de la microbiota endometrial o vaginal está alterado, puede acabar generando que la resolución de la inflamación no sea la adecuada, que pueda aparecer más dolor, ¿no? De hecho, la endometritis es una de las posibles causas que pueden acabar generando también esa alteración y que pueden acabar generando la endometriosis, ¿no? Entonces, mm. por eso tiene tanta relación y tanta importancia la microbiota y por eso la alimentación aquí también juega un papel clave, no solo para la regulación del sistema inmunitario, sino también para regular aquellas bacterias que son beneficiosas para nosotros y juegan un rol beneficioso o bueno para nosotros, porque a nivel vaginal y endometrial también van a tener ese rol, ¿no? Sí, bueno, de hecho lo que me refería antes, que ya lo respondió una seguidora, candidiasis, esa era la palabra que buscaba, pero ya tú lo explicaste al mencionar las cándidas y demás. Así que sí, es súper interesante cómo a veces pensamos, lo que decía antes, que son organismos totalmente separados, que una cosa no afecta a la otra y demás, y sí que afecta porque somos un organismo al completo, incluso a la hora de, por ejemplo, los disruptores endocrinos. Yo después del diagnóstico de la endometriosis cuido mucho los productos que usamos en casa a la hora de la limpieza, del lavado de la ropa y demás, porque obviamente hay ciertos productos químicos que contienen esos disruptores endocrinos que al final te afectan mucho a nivel hormonal y ya yo diciendo, bueno, teniendo lo que tengo, no quiero aumentar aún más el problema porque al final todo eso los estamos absorbiendo a través de la piel o a través de la respiración porque lo estamos oliendo y lo estamos respirando. Entonces es súper importante tener cuidado con todo lo posible en nuestro entorno, porque no nos percatamos, pero está todo relacionado. Totalmente, al final ese es otro mundo que ahí podemos profundizar Sí. muchísimo más, Para la pero tercera sí, charla haremos una sobre eso. al final, claro, por todos lados podemos acabar relacionando aspectos que acaban generando más alteración en el organismo, ¿no? Al final hay que buscar cuáles son más relevantes, más importantes, cuáles son las que tienen una importancia con tu clínica y a partir de aquí ver cómo se pueden cambiar sin volvernos obsesivos, radicales, que muchas veces acabamos pasando al otro lado, ¿no? Y entonces, Ujú. que eso forma parte de nuestra vida, a ver cómo podemos llevar ese estilo de vida saludable, pero siempre desde la paz. Si no lo llevo desde la Sí. paz, desde la ansiedad, desde el agobio, desde la obsesión, Mm. iba, ahí al final no lo estoy llevando con salud, que es lo que estamos buscando allí. Y esa es la Claro, vida. totalmente. Sí, o sea, no se trata de que no puedas comer nunca un ultraprocesado, ni nunca te vayas a poner una prenda que haya sido lavada con algo tóxico, etcétera, sino que obviamente dentro de tus posibilidades hagas lo máximo posible. También depende mucho de las posibilidades económicas de cada persona, porque hay gente que obviamente no se puede permitir comprar productos más caros, etcétera. Pero dentro de tus posibilidades hacer lo máximo posible para que te afecte lo menos posible el entorno o las cosas que te llevas a la boca, etcétera, y vivas lo mejor posible con la enfermedad que te toque, que no tiene que ser la endometriosis, como decíamos antes, puede ser pues otro tipo de enfermedad, puede estar afectando a tiroides o puede ser algo que tengas en el riñón o lo que sea, pero que vivas lo mejor posible, al final esa es la clave. Y te iba a preguntar, Pérez, sobre la fertilidad. Antes una chica hizo un comentario y quería preguntarte sobre cómo la PNI te puede ayudar en el tema de la fertilidad, porque obviamente en la endometriosis se estima que 30-40% de las mujeres pues tienen infertilidad a raíz de la enfermedad. Y había una chica antes incluso preguntando que a la hora de buscar quedarse embarazada, si tomar alguno de los suplementos que nombramos antes, como por ejemplo el Levedol que yo me tomo, si afectaba a conseguir ese embarazo.
Claro, que habría que mirar más aspectos. Al final, el tema de la fertilidad es un tema precioso y espectacular, ¿no? El crear vida. Y de hecho, Mm, en Regenera tenemos una parte que está dedicada única y exclusivamente a esas parejas o esas mm, mujeres que están buscando quedarse embarazadas y que no lo consiguen o que simplemente quieren prepararse, informarse y saber, vale, cómo puedo llevarlo para que pueda conseguirlo y que además también pueda favorecer que haya una buena programación de salud para ese bebé o pues, si es un niño o niña que van a traer al mundo, ¿no? Entonces, sí que es que hay factores, ¿eh? O sea, estaba pensando ya, me cómo imagino que es complicado. es todo en otro mundo, ¿no? Al final, en cuanto a suplementos, te diría que aquí hay que personalizar. Hay que Okay, personalizar, hay que además de forma concreta. Pero sí que con respecto a la endometriosis, al final es verdad que hay una prevalencia mayor, ¿no? de su fertilidad, de que cuesta más, ¿no? Al final la palabra infertilidad es como no eres fértil, es no, mm, de que sí, igual tu contexto actual sí, en el mundo no es fértil y esto es lo que está generando el problema. De hecho, nosotros hemos claro. tenido pacientes con endometriosis que sí, no se podían quedar, hemos cambiado, hemos generado un ambiente adecuado y la persona o la pareja se ha podido que, o sea, esa mujer se ha podido quedar embarazada. Entonces, Ujú, hay muchas cosas que se pueden abordar y que se pueden hacer y que al final es todo un proceso precioso y bonito de ayuda a esas mujeres que quieren quedarse embarazadas y que al final no es yo tengo endometriosis, por lo tanto ya estoy mucho más jodida y puede que no claro, lo consiga nunca. Que puede ser que yo sea de ese 30-40%, no, joder, hay cosas que se pueden trabajar, que de hecho yo he visto procesos preciosos donde con endometriosis que prácticamente les decían que no se iban a quedar embarazadas, que era muy difícil generar un contexto totalmente diferente, trabajar en la inflamación, trabajar en ese salud, en ese sistema inmunitario y que al final han conseguido ese embarazo tan deseado, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que si hay mujeres que aquí nos están escuchando, están diagnosticadas de endometriosis, que no se pongan esa etiqueta de yo estoy jodida de por vida o lo voy a tener muy sí, difícil, porque hay casos que ha sido súper fácil, otros que ha habido, sí que hemos hecho un trabajo más profundo, pero que también lo han podido conseguir. Entonces ahí sí que se puede trabajar, sin ninguna duda. Lo que pasa que aquí sí que te diría que más que qué suplemento me tomo, hay que averiguar qué está pasando en tu claro. organismo y cuáles los posibles, cuáles son los posibles orígenes o causas de esa Mm. y abordar esto. Ahí sí que sí o sí tenemos que ir ahí. Claro, sí, es que además, más allá de la endometriosis, hay muchas mujeres que también les cuesta por otros mil motivos que no sea necesariamente tener esa enfermedad. Y es verdad que es incorrecto incluso decir el concepto soy infértil o usar el tema infertilidad, porque todas de algún grado somos fértiles, menos o más, pero de algún modo lo somos. Así que es muy correcto cambiar ahí el término y tener en cuenta también, o por lo menos lo que yo veo mucho con mis alumnas cuando les doy pilates pre y postnatal, que muchas veces las limitaciones están en la mente de algún modo, porque si te bloqueas o tienes en plan un estilo de vida muy nervioso, muy intenso, que te mantenga siempre con niveles muy altos de estrés, y tú misma te estás frustrando porque no lo estás consiguiendo, etcétera, eso al final está inhibiendo, creo yo, el funcionamiento correcto del resto de las funciones del organismo para que suceda. Y suele suceder que cuando se olvidan y dicen, ya está, ya mira, no lo quiero, ya paso a otra cosa, se olvidan y ahí se quedan embarazadas. Y es como, mira, ahora cuando te relajaste fue cuando sucedió. Así que sí, al final trabajar todo lo que tú comentabas y luego el lado psicoterapéutico y demás, atender también el lado de la salud mental, creo que es crucial para conseguirlo. Genial, pues finalizando ya, que llegamos ya casi al final de lo que me han ido comentando, te quería preguntar por el tema del ejercicio y bueno, ya sea el pilates, sea hipopresivos o cualquier tipo de ejercicio, sobre el tema de la importancia para la endometriosis. Dentro de la PNI me imagino que es algo que se recomienda mucho a nivel hormonal, por lo que ayuda y a muchos niveles más. Y había una chica en concreto que me hizo la pregunta de los hipopresivos, de si te afecta de algún modo hacer hipopresivos
a la hora de tener endometriomas o incluso miomas, y si hay algún otro tipo de ejercicio que tampoco se recomiende o que sí se recomiende, etcétera. Yo creo que aquí lo ideal sería que esa respuesta la pudiera responder una fisioterapeuta de suelo pélvico, ¿no? Que es Ujú, más adecuado para ver, pero al final habría que acabar de valorar el caso. Hay mujeres que por la propia endometriosis, por el propio dolor, hay cierto ejercicio es que el propio cuerpo les está indicando que por ahí no vayas porque claro, ahora mismo no podemos hacerlo. Aunque sea muy beneficioso y sepamos que libera mioquinas que bajan los procesos de inflamación y que puede ser muy positivo, permite también una mejor llegada de sangre, oxígeno también a ese útero para que se pueda regenerar, ¿no? Pero al final habrá que ver en cada caso qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. Si tu cuerpo te permite hacer hipopresivos, adelante, no hay ningún problema, aunque tengas endometriosis o endometriomas. Eso no está contraindicado. Lo que habría que ver es si tu cuerpo te lo está permitiendo o no en el momento actual, ¿no? ujú, Está claro que el ejercicio físico es algo muy clave, es que ya no solo para la endometriosis, sino en general para la salud. De hecho, hay una frase, ¿no? Que uno de los profes y fundadores de Regenera, Néstor Sánchez, él comenta, no hay persona sana sedentaria. Por muy bien que hagas las cosas, por muy en paz que estés, si no hay movimiento, tu cuerpo espera movimiento, es que lo espera. claro. Ya no es que lo espere, es que lo necesita, ¿no? Al final, Somos seres de movimiento. totalmente, totalmente. Hay un estudio en el 2013 que plantea el ejercicio como la verdadera polipastilla, como a través del ejercicio regulamos múltiples procesos, ¿no? Hormonales, la inflamación, descanso, regulamos las hormonas de estrés, hay múltiples funciones. Entonces, el ejercicio aquí es clave. El Pilates es uno de ellos, que está súper bien. Aquí tú puedes hablar muchísimo más que yo, pero no es que esté contraindicado, hay que mirar que en esa mujer en concreto el ejercicio o su cuerpo le permite hacer ese tipo de ejercicio y si ahora no se lo permite, por muy bueno que pudiera ser, calma, no pasa nada, vamos a ver hacer aquellas cosas que sí que te lo permiten y poco a poco ya llegaremos ahí. Sí, totalmente. Yo en mi caso, por ejemplo, hago hipopresivos, pero no los hago por tener endometriosis en sí, sino que la endometriosis, o los endometriomas, mejor dicho, dejaron una lesión en la fascia de mi oblicuo derecho y entonces esa zona está súper tensa. Yo de hecho roto y demás y noto como que tira el tejido y como que no permite esa movilidad que tengo en el otro lado. Entonces a mí, a base de masajes de fisio de suelo pélvico, trabajo también con vibración y demás, y después también los hipopresivos me han ayudado a conseguir esa elongación, esa flexibilización del tejido para que se mueva y demás. Y a mí me ayudan en ese caso por esa lesión concreta. Obviamente, si tú no tienes esa lesión y tienes otras cosas, a lo mejor te puede venir bien o a lo mejor no. Entonces es diferente para cada uno. Y en el caso del Pilates, pues lo mismo. Yo te lo comenté en la última charla, de hecho, que a mí lo que me mantuvo sana y cuerda fue el Pilates en la época en la que yo trabajaba antes de criminóloga, antes de ser instructora de Pilates, y tenía un nivel de estrés muy, muy alto. Sabía que eso también me estaba, obviamente, influenciando de mala forma en la enfermedad. Y me ayudaba pues un poco a regular y a gestionar un poco ese estrés a través de la respiración. Ayuda muchísimo a calmar el sistema nervioso o a activar el parasimpático y demás. Y obviamente el entrenamiento de fuerza, las hormonas que liberas, el empoderamiento también, porque tiene un gran efecto en tu autoestima, en cómo te sientes después, sobre todo cuando estás pasando una enfermedad así que es bastante desesperante y demás, el sentirte bien contigo misma, el sentirte capaz, que algo no te duela, sino al contrario, que te sientes como empoderada y potente. A nivel incluso mental, si yo siempre digo que el Pilates incluso a nivel mental es más beneficioso que físico, que ya físico tiene muchísimos beneficios, pero mental aún más y sobre todo en casos así de enfermedades que mentalmente te pasan muchísima factura, porque obviamente son duras, porque te duele a la hora de mantener una relación sexual, nadie entiende por qué te duele, porque te tienes que quedar en casa y no puedes ir a trabajar o muchísimas movidas, porque la verdad que es bastante complejo a muchos niveles. Y cuando encuentras algo así que te ayuda a empoderarte y además es una disciplina que se adapta a tu cuerpo y a tus necesidades, no es este es el ejercicio y lo tienes que conseguir como sea, sino que modificamos siempre a tus necesidades y demás y trabaja muchísimo la movilidad,
la flexibilidad, o sea, movilizar toda esa zona que está bastante en tensión, en dolor y demás, no solamente lo que es fortalecimiento. Todo eso la verdad que influye bastante, así que a mí personalmente me ha ayudado mucho. Pero sí, obviamente el ejercicio en general, o sea, para nuestra salud física y mental es brutal los efectos que tiene, o sea que recomiendo a cualquiera que lo que sea que disfruten, que lo hagan. No tienen que ser justamente el Pilates, pero que lo hagan. Y además me dirás tú, sobre todo, Pere, pero en el descanso tiene un gran impacto. Yo cuando entreno descanso y duermo mejor, que de eso también estuvimos hablando en la charla de migrañas y dolores de cabeza, que recomiendo que vayan y aprendan del tema del descanso, porque Pere ahí fue bastante en profundidad. Pero la verdad que ayuda mucho porque obviamente tu descanso es mejor dependiendo de lo que haces en tu día. Si tienes una vida sedentaria, tu descanso no va a ser igual que si tienes una vida, un estilo de vida muy activo, ¿no? Totalmente. Al final el cuerpo lo que espera de ti es que haya un gasto de energía que tenga que volver a Ujú, recuperar, lo recupera por la noche, ¿no? Donde al final lo que haces es gastas ATP y pasa ADP y cuando hay ese ADP, el cuerpo detecta que hay más ADP, por la noche lo que permite es, hostia, que hemos gastado energía, necesitamos recuperarla, entonces donde facilita también esa liberación de melatonina para poder descansar. El ejercicio físico es clave, sin ninguna duda. sí, total. Y bueno, para ir acabando, te voy a hacer la última pregunta porque la ha dejado una seguidora y yo la tenía apuntada también porque me la hizo a mí de forma personal y con tanto vaivén que hemos ido tocando muchos temas, no te la he podido sacar, así que vamos a acabar con ella. Está preguntando que si recomendarías el test de disbiosis vaginal y o endometrial. Y la verdad que yo aquí soy ignorante absoluto, así que nos puedes decir tú. Sí, al final sí que hay en mujeres, tanto con endometriosis o no, pero con endometriosis puede ser una de las una buena vía, ¿no? Yo normalmente lo que suelo hacer más es el test de microbiota vaginal, no hago tanto endometrial, porque la endometrial tiene que hacerlo un ginecólogo en concreto, tiene Ujú, tirado para conseguir obtener esas bacterias, como todo mucho más complejo. Y es verdad que con el vaginal también te puedes hacer una idea de esa microbiota endometrial, ¿no? Y en procesos donde hay candidiasis de repetición o procesos de proliferación o sobrecrecimientos de ciertas bacterias, ahí sí que lo veo adecuado. También si vemos que nos estancamos, que hay una mejoría pero como que no acaba de, a veces ahí es donde ujú. poder pedirlo mucho, porque aquí vemos exactamente cómo está esa mucosa, cómo está esas bacterias, ¿no? Como esos lactobacillus, Caseris, Yejuno, ¿no? Que hay múltiples lactobacillus que deberían estar en un número concreto. Sí que aquí nos ayuda mucho, ¿no? Y sobre todo también en fertilidad puede ser una de las vías que también nos permita ver, ¿no? Hostia, pues Sí. en ovulación, ¿cómo está? Aquí bajan los lactobacillus, que tienen que bajar un poco, pero que no sea en exceso y que haya una desregulación y que haya alguna proliferación de alguna bacteria que esté perjudicando ese equilibrio, ese buen ambiente. Entonces eso ya genera pues que puede haber problemas de fertilidad, que puede haber problemas en la resolución de la inflamación y que esa regeneración de tejido no sea la adecuada. Entonces sí que en estos casos puede estar recomendado. Yo no siempre lo pido, pero sí que Mm. hay concretos que lo veo muy interesante y que nos aporta mucha información. Vale, genial. Pues bueno, ya otra cosa extra para aprender, que siempre que tenemos charlas contigo aprendemos de un montón de cosas. Así que bueno, hemos llegado al final, nos hemos retrasado un poquito en cuanto al tiempo que teníamos previsto para terminar, pero hemos cubierto todas las preguntas y los temas que querían tocar mis seguidoras, así que me gustaría que acabaras contándonos, Pere, un poco de dónde te pueden encontrar, dónde trabajas o si quieren tener una consulta en persona o online contigo, si hay posibilidad. Perfecto. Pues mira, yo trabajo en la clínica de Regenera, que ahí es donde yo ejerzo como psiconeuroinmunólogo. Paso visitas online o paso visitas presenciales en Barcelona. Entonces, si Ok. alguien o alguna mujer me quiere contactar, que me escriba directamente un mensaje directo y vemos. Y si hay alguna duda en concreto que me quieran comentar y que yo pueda resolver, lo resuelvo y vemos a ver el qué.
Por ahí es O sea donde... que no tienen que estar en persona para tener una cita, que online también te pueden ver y no es necesario, vale. Sí, en estos casos no es necesario que sea presencial, exacto. Puede ser online o presencial si residen allí. Ok, fantástico, pues genial. Dejaré de todas maneras también el usuario de Pere por si lo quieren seguir y ven la información que él también difunde. Y bueno, hemos llegado al final, así que Pere, por mi parte te quiero dar las gracias también por unirte, por dedicar este tiempo a expandir un poco tu conocimiento, a que llegue a otras personas y que ayude a otras personas. Me ayuda a mí también, obviamente, porque como persona que padece la endometriosis, la verdad que siempre se aprende mucho y ayuda muchísimo. Les recomiendo muchísimo que escuchen la charla que ya hicimos hace unos meses sobre las migrañas y el dolor de cabeza, porque la verdad que creo que les va a ayudar muchísimo y fue la verdad que súper interesante, se aprendió mucho de ella. Y también la que hizo el doctor Carmona conmigo sobre la endometriosis, ahí pueden aprender todo sobre el diagnóstico, tratamiento, todas las posibilidades ahí que puedan ocurrirles de preguntas, probablemente las cubramos en esa charla. Así que nada, por mi parte, si necesitan ayuda o si quieren iniciarse en el Pilates, si hay algo en el que yo les pueda ayudar con relación a la endometriosis, ya saben dónde estoy también. Me pueden seguir, me pueden mandar un mensaje, me pueden mandar un email. Y por último, pues que muchas gracias a ustedes, a todas por escuchar. Espero que hayan aprendido muchísimo. Y gracias a ti, Pere, de nuevo por tu tiempo. Espero que en 2023, que está a punto ya de comenzar a la vuelta de la esquina, a lo mejor traiga una tercera charla. Así que nunca se sabe, pero de verdad que muchas gracias por enseñarnos y dejarnos aprender de tus conocimientos. Gracias a ti Así que nada. por invitarme y dejarme tener este espacio contigo y con todas vosotras o vosotros que estáis aquí. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme y que tengas una muy feliz Navidad, un buen comienzo de año, que te vaya súper bien el año que viene. Para los que preguntan si lo dejamos grabado, tranquilos que este directo va a quedar grabado, lo pueden escuchar y luego en mi canal de YouTube también. Ahí también se encontrarán las otras charlas. Y eso, que nos vemos entonces el año que viene, que continuaremos con más charlas. Estén atentos a lo que va a empezar a raíz de enero, que vamos a ir sacando charlas súper interesantes. Y muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto, Pere. Genial, felices Un fiestas. abrazo. Un abrazo. Cuídate mucho. Adiós. Chao. Chao, chao.